El sobre llegó un martes por la mañana, un elegante papel marfil con letras doradas en relieve que prácticamente gritaban sofisticación. Sofía Ramírez y Daniel Torres invitan cordialmente a su celebración de compromiso. Antes de sumergirnos en la historia, déjanos saber desde dónde nos lees y, si esta historia te toca el corazón, asegúrate de seguirnos, porque mañana tenemos algo aún más especial preparado. La fecha me golpeó como un puñetazo. Exactamente 8 meses desde que Daniel salió de nuestra casa con 2 maletas y una confesión que destrozó mi mundo. Mi mejor amiga desde la universidad, la mujer que fue mi dama de honor, ahora estaba comprometida con mi exesposo, y querían que yo estuviera allí para celebrar con ellos. Lo lógico habría sido tirar la invitación a la basura. Cualquier persona sensata lo habría hecho. Pero mientras sostenía ese papel impecable en mis manos temblorosas, algo frío y calculador se asentó en mi pecho. No me invitaban por amistad ni por culpa. Esto era el desfile de victoria de Sofía, su humillación final. Esperaba que apareciera rota, derrotada. Lo que no sabía era que los últimos 8 meses no los había pasado solo sanando de su traición. Había estado observando, aprendiendo y, lo más importante, descubriendo secretos que podían desmoronar la imagen perfecta que ellos habían construido con tanto cuidado. La mañana en que Daniel me dejó comenzó como cualquier otro martes, excepto que era nuestro 5º aniversario de bodas. Había pedido el día libre en el trabajo, planeando sorprenderlo con una cena en el restaurante en Miami, donde tuvimos nuestra primera cita. Pasé horas preparándome, eligiendo el vestido perfecto, uno azul profundo que él siempre decía que hacía resaltar el verde de mis ojos. Cuando llegó a casa esa noche, yo estaba en la sala, con champán frío y una lista de reproducción con sus canciones favoritas sonando suavemente. No miró las velas que había encendido ni notó el esfuerzo que había puesto. En cambio, se quedó en la puerta como un extraño, con una expresión que nunca había visto. Fría, distante, casi aliviada. Las palabras salieron rápidas, como si las hubiera ensayado y quisiera terminar pronto. Se iba. No estaba feliz desde hacía meses. Necesitaba espacio para encontrarse. El guión típico de un hombre que ya había tomado su decisión, pero quería suavizar el golpe con excusas vagas. Pero luego vino lo que lo cambió todo. Mientras se dirigía a nuestro dormitorio a empacar, hice la pregunta que cualquier esposa haría en ese momento. ¿Había alguien más? El silencio que siguió fue un abismo entre nosotros. Cuando finalmente respondió, su voz era apenas un susurro. Sofía, mi Sofía. La mujer que me había consolado en el funeral de mi padre, que me ayudó a elegir mi vestido de novia, que fue la primera persona a la que llamé cuando conseguí un ascenso en el trabajo. Había estado en cada momento importante de mi vida adulta, y ahora era la razón por la que mi matrimonio se derrumbaba. La traición fue más profunda de lo que jamás imaginé. No solo era que mi esposo me dejaba, sino que mi mejor amiga me había mentido durante meses, quizás más. Todas esas noches de chicas en las que se sentaba a escuchar mis quejas sobre las largas jornadas de trabajo de Daniel, todas las veces que me dio consejos sobre nuestra relación, todos los momentos en que me miró a los ojos y preguntó cómo estaban las cosas con él. Ella sabía exactamente cómo estaban, porque ella era la causa de que todo se desmoronara. En las semanas siguientes, intenté reconstruir la cronología. ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo se habían estado viendo a mis espaldas? Las preguntas me consumían, pero las respuestas siempre estaban fuera de mi alcance. Daniel se mudó esa misma noche, y en pocos días, Sofía dejó de contestar mis llamadas. La mujer que había sido mi confidente más cercana durante más de una década simplemente desapareció de mi vida, dejando atrás solo el fantasma de una amistad que ahora veía construida sobre mentiras. El proceso de divorcio fue rápido y clínico. Daniel quería salir de esto rápido y estaba dispuesto a darme casi todo para lograrlo. La casa en Coral Gables, la mayoría de nuestros ahorros, incluso las joyas de su abuela que siempre había admirado. Lo cedió todo sin pelear. En ese momento, pensé que era la culpa lo que lo motivaba. Pero ahora entiendo que era algo más. Quería un borrón y cuenta nueva.
sin ataduras que complicaran su nueva vida con Sofía. Cada firma en esos documentos legales era él comprando su libertad de nuestra historia compartida. Mientras tanto, Sofía se transformó en alguien que apenas reconocía. La mujer relajada y auténtica que conocí había desaparecido, reemplazada por una versión pulida que parecía brillar con una confianza recién descubierta. Su Instagram se convirtió en una galería de felicidad cuidadosamente curada. Fotos profesionales de ella y Daniel en catas de vino en Napa Valley, escapadas románticas a los Cayos de Florida, lugares que alguna vez planeamos visitar juntos, y un sinfín de imágenes del anillo de compromiso que apareció en su dedo, solo 4 meses después de que mi divorcio se finalizara. Pero las redes sociales solo contaban una parte de la historia, y yo había aprendido a leer entre líneas. Mi trabajo en marketing en una agencia de Miami me había enseñado a analizar imágenes, a detectar lo que la gente intentaba ocultar detrás de una iluminación perfecta y ángulos estratégicos. En las fotos de Sofía, comencé a notar detalles que otros podrían pasar por alto. La forma en que la sonrisa de Daniel nunca llegaba a sus ojos, cómo la mano de Sofía siempre estaba posicionada para mostrar su anillo, incluso en las fotos más casuales, la calidad forzada de sus risas en los videos, como si estuvieran actuando en lugar de viviendo su felicidad. Fue durante una de mis sesiones nocturnas de desplazamiento en Instagram que descubrí algo interesante. Un comentario en una de las publicaciones de Sofía de alguien llamada Valeria Gómez, felicitándola por el compromiso y mencionando lo emocionada que estaba toda la familia por la próxima fiesta. Valeria Gómez, la hermana menor de Sofía, siempre había sido la oveja negra de la familia Ramírez. Recordé a Sofía mencionándola a lo largo de los años, generalmente en el contexto de algún drama familiar o decepción. Valeria era la artística, la que abandonó la escuela de Derecho para dedicarse a la fotografía, la que nunca cumplió con las expectativas de sus padres. Por impulso, hice clic en el perfil de Valeria. A diferencia del feed perfectamente curado de Sofía, el Instagram de Valeria era crudo y sin filtros, momentos reales, emociones genuinas y, lo más importante, publicaciones sin censura sobre las dinámicas familiares que pintaban una imagen muy diferente del hogar Ramírez a la que Sofía solía presentar. Había quejas sutiles sobre la presión familiar, publicaciones crípticas sobre autenticidad versus actuación, y lo más intrigante, fotos recientes de reuniones familiares donde Sofía y Daniel estaban notablemente ausentes o posicionados incómodamente separados del resto del grupo. Pasé horas revisando las publicaciones de Valeria, no por obsesión, sino por una curiosidad genuina sobre las grietas en la fachada perfecta de Sofía. Lo que descubrí fue fascinante. La familia Ramírez era conocida en los círculos sociales de Miami por su riqueza e influencia. El padre de Sofía, Miguel Ramírez, era dueño de una cadena de concesionarios de autos de lujo en el sur de Florida, y su madre, Elena, estaba muy involucrada en obras benéficas que mantenían el nombre de la familia en las páginas de sociedad. Pero las publicaciones de Valeria revelaban la presión que venía con ese estilo de vida, las expectativas y el costo de mantener las apariencias. Una publicación en particular captó mi atención. Una foto retrospectiva de la graduación de Sofía en la Universidad de Miami, mostrando a todo nuestro grupo de amigos de esos días. El pie de foto parecía inocente, pero había algo en él que se sentía cargado de significado. Algunas personas nunca cambian, y otras cambian tanto que ya no las reconoces. Agradecida por quienes se mantuvieron fieles a sí mismos. La foto se publicó solo 2 semanas después del anuncio de compromiso de Sofía y Daniel. Comencé a preguntarme si Valeria podría ser una aliada más de lo que había pensado inicialmente. Sofía siempre había descrito a su hermana como impredecible y problemática, alguien que causaba problemas dentro de la familia. Pero, ¿y si Valeria simplemente se negaba a jugar los mismos juegos que todos los demás? ¿Y si veía a través de la actuación de una manera que otros no lo hacían? La idea comenzó a tomar forma lentamente, como una fotografía revelándose en un cuarto oscuro. Si iba a asistir a esta fiesta de compromiso, y cada vez estaba más segura de que lo haría, necesitaba entender completamente en qué me estaba metiendo. Las dinámicas familiares de Sofía, la nueva posición de Daniel dentro de esa estructura, y lo más importante,
¿Quién más podría estar albergando dudas sobre este romance aparentemente perfecto que presentaban al mundo? Comencé a contactar a viejos amigos en común, no para cotillear ni quejarme, sino para evaluar sus reacciones ante el compromiso. Las conversaciones fueron reveladoras por su cuidadosa neutralidad. Ana López, que había sido parte de nuestro grupo de amigos en la universidad, fue particularmente interesante. Siempre había sido la diplomática, la pacificadora que intentaba ver todos los lados de cada situación. Pero cuando mencioné el compromiso de Sofía y Daniel, hubo una pausa que habló por sí sola. «Es que todo pasó muy rápido», dijo finalmente Ana, y pude escuchar el conflicto en su voz. Sé que cada quien procesa las cosas de manera diferente, pero a veces me pregunto si realmente pensaron en lo que esto significa para todos los involucrados. No dijo mi nombre, pero ambas sabíamos a quién se refería con todos los involucrados. Estas conversaciones me dieron esperanza de que no estaba sola cuestionando la narrativa que Sofía y Daniel presentaban. Su romance relámpago podría parecer perfecto desde fuera, pero las personas que nos conocían a todos podían ver la complicada verdad debajo. El problema era que la mayoría era demasiado educada o estaba demasiado incómoda para decir algo directamente. A medida que se acercaba la fecha de la fiesta de compromiso, me encontré en una posición interesante. Podía asistir y desempeñar el papel de la exesposa amable, ofreciendo mis felicitaciones y bendiciones a la feliz pareja. Podía quedarme en casa y dejar que tuvieran su noche perfecta sin la incomodidad de mi presencia. O podía hacer algo completamente diferente, algo que obligara a todos a enfrentar la verdad que fingían no ver. La decisión se cristalizó una noche mientras revisaba viejos álbumes de fotos, algo que había evitado durante meses. Entre imágenes de tiempos más felices, encontré una carta que Sofía me escribió durante nuestro último año de universidad. Ella estaba pasando por una mala racha con un novio que la había engañado y estaba devastada por la traición. En su cuidadosa caligrafía, había volcado sus sentimientos sobre la confianza, la lealtad y lo que significaba realmente conocer a alguien. «Lo peor no es siquiera la infidelidad», escribió. «Es la mentira. Es mirar a alguien a la cara y fingir ser algo que no eres. Es hacer que alguien crea en una versión de ti que no existe. No sé cómo las personas pueden vivir consigo mismas cuando le hacen eso a alguien que las ama». La ironía era casi demasiado perfecta. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Sofía había escrito esas palabras con tal convicción, con tal claridad moral, sobre exactamente lo que terminó haciéndome a mí. La mujer que me consoló en cada desamor, se convirtió en la fuente de mi mayor dolor, y lo había hecho con las mismas mentiras y engaños que alguna vez condenó. Esa noche tomé mi decisión. Asistiría a la fiesta de compromiso, pero no como la víctima que esperaban. Iría armada con conocimiento, con aliados que aún no había cultivado del todo, y con un plan que daría a todos exactamente lo que decían querer. La verdad. La invitación permaneció en la encimera de mi cocina durante 3 días más, antes de que finalmente tomara mi teléfono y llamara al número indicado para confirmar mi asistencia. La madre de Sofía, Elena, contestó con su voz pulida y cortés como siempre. Pareció genuinamente sorprendida de oírme, y detecté una nota de incertidumbre mientras confirmaba mi asistencia. «Lucía, querida», dijo, y casi podía escuchar cómo medía sus palabras. «Espero que sepas cuánto significa para Sofía que hayas elegido estar allí. Ha estado preocupada por cómo estás manejando todo». La preocupación en su voz sonaba genuina, pero sabía que no debía confiar en ella por completo. La familia Ramírez era experta en decir lo correcto, en mantener la apariencia de cuidado mientras protegían sus propios intereses. Aún así, jugué mi papel perfectamente, asegurándole que solo quería que Sofía estuviera feliz y que estaba deseando celebrar este nuevo capítulo en su vida. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. Sofía pensaba que me conocía, la exesposa destrozada que se quedaría en casa avergonzada o aparecería para ofrecer su bendición con lágrimas.
Pero la mujer que había traicionado no era la misma que había encendido velas para su esposo infiel hace 8 meses. Había aprendido a leer entre líneas, a ver las grietas en las fachadas cuidadosamente construidas y, lo más importante, a entender que a veces la verdad necesitaba un poco de ayuda para salir a la luz. El gran salón del Hotel Biltmore en Coral Gables estaba reservado para un sábado por la noche en octubre, exactamente 8 meses después del aniversario que lo cambió todo. Marqué la fecha en mi calendario y comencé a planificar, no solo qué me pondría, sino quién me convertiría para esa noche crucial. La fiesta de compromiso sería el momento de triunfo de Sofía, pero estaba decidida a asegurarme de que también fuera el momento en que todos finalmente vieran quién era ella realmente. La semana antes de la fiesta, hice algo que no había hecho en meses. Fui de compras. No el tipo de compras sin sentido que había estado haciendo para llenar horas vacías, sino compras deliberadas, estratégicas. Necesitaba lucir perfecta, no de una manera que gritara desesperación o exceso de esfuerzo, sino de una manera que sugiriera que estaba prosperando. Dicen que el éxito es la mejor venganza, y yo tenía la intención de encarnarlo completamente. Elegí un vestido azul medianoche, que abrazaba mi figura en los lugares correctos, elegante, pero no ostentoso, caro, pero no exagerado, el tipo de vestido que hacía que la gente mirara 2 veces y se preguntara de dónde había sacado tanta confianza. Lo combiné con joyas que Daniel nunca había visto, piezas que me había comprado en los meses posteriores a su partida, pequeños actos de desafío que lentamente reconstruyeron mi autoestima. Pero la verdadera preparación no se trataba de ropa o apariencias, se trataba de información, y la había estado recopilando metódicamente durante semanas. Valeria Gómez se había convertido en una fuente inesperada de información sobre las dinámicas familiares de los Ramírez, aunque ella aún no lo sabía. Sus publicaciones en redes sociales pintaban una imagen de una familia que parecía perfecta por fuera, pero que luchaba con la presión de mantener esa imagen. Más importante aún, sus publicaciones recientes habían revelado algo interesante sobre el comportamiento de Sofía en los meses previos al compromiso. Según las observaciones casuales de Valeria, Sofía había estado cada vez más ansiosa en las reuniones familiares. A menudo llegaba tarde o se iba temprano con Daniel a cuestas. Había menciones de llamadas telefónicas acaloradas que terminaban abruptamente cuando otros entraban en la habitación, y referencias a Sofía estresada por el trabajo, aunque siempre había prosperado bajo presión antes. El retrato que emergía era de alguien que trabajaba muy duro para ocultar algo, incluso de su propia familia. También había estado prestando atención a los patrones de Daniel, no por apego, sino por curiosidad sobre cómo se estaba adaptando a su nueva vida. Su perfil de LinkedIn mostraba que había sido ascendido en el trabajo, algo que supe no por él, sino por un colega en común que lo mencionó de pasada. El ascenso llegó solo 3 meses después de que nuestro divorcio se finalizara, lo que me pareció una coincidencia notablemente conveniente. Daniel siempre había sido competente en su trabajo, pero nunca fue del tipo que buscaba ascensos agresivamente. Sin embargo, de repente, estaba escalando la escalera corporativa a un ritmo que parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Cuanto más investigaba sobre su nueva vida juntos, más preguntas surgían. Sofía se había mudado a un apartamento en el centro de Miami que estaba muy por encima de lo que su salario como coordinadora de marketing podía permitirse, incluso con Daniel contribuyendo al alquiler. Su Instagram mostraba cenas regulares en restaurantes caros como Joe's Stone Crab, escapadas de fin de semana a los Hamptons, y un guardarropa que claramente había sido mejorado significativamente en los últimos meses. O Daniel estaba gastando dinero que no tenía, o había otra fuente de ingresos que no era inmediatamente obvia. Mi experiencia en marketing me había enseñado a buscar inconsistencias en las historias que la gente contaba, y la historia de Sofía tenía varios vacíos que no cuadraban. Ella afirmaba estar más feliz que nunca, pero su presencia en redes sociales se sentía performativa de una manera que nunca antes lo había sido. Los momentos espontáneos que siempre hacían que sus publicaciones se sintieran auténticas habían desaparecido, reemplazados por fotos cuidadosamente escenificadas que parecían más anuncios de un estilo de vida que vislumbres genuinos de su vida.
Fue mientras analizaba una de estas publicaciones que noté algo que aceleró mi pulso. En el fondo de una foto que Sofía había publicado desde un restaurante en South Beach, podía ver el teléfono de Daniel sobre la mesa, con la pantalla encendida mostrando lo que parecía un mensaje de texto. Aunque no podía leer el contenido, pude distinguir que el nombre del contacto comenzaba con una inicial que no era S. Era un detalle pequeño, del tipo que la mayoría de la gente nunca notaría, pero sugería que Daniel podría estar en comunicación con alguien que Sofía desconocía. El descubrimiento me hizo preguntarme qué otros secretos podrían estar escondidos bajo la superficie de su relación. Si Daniel fue capaz de traicionarme tan completamente, ¿qué hacía pensar a Sofía que ella era inmune al mismo tratamiento? Más importante aún, si ya había grietas en su relación, ¿cuánta presión haría falta para ensancharlas en algo que no pudiera ignorarse? Decidí probar una teoría, utilizando una cuenta falsa de Instagram, que había creado meses antes para fines de investigación. Comencé a interactuar con las publicaciones de Valeria de manera sutil, dando me gusta a fotos, dejando comentarios ocasionales que eran de apoyo pero no demasiado familiares, nada que levantara sospechas, pero suficiente para establecer una presencia digital que se sintiera real. Después de unas semanas de esta interacción sutil, di el siguiente paso y le envié un mensaje directo. El mensaje fue cuidadosamente redactado para parecer que venía de alguien que tenía amigos en común con la familia, pero que no conocía toda la historia de los eventos recientes. Mencioné haber visto sus fotos de reuniones familiares y elogié sus habilidades fotográficas. Luego mencioné casualmente que había oído que su hermana estaba comprometida y me pregunté si estaba emocionada por ganar un nuevo cuñado. Era una pregunta lo suficientemente inocente, pero le daba a Valeria una apertura para compartir sus verdaderos sentimientos si estaba inclinada a hacerlo. Su respuesta llegó en cuestión de horas, y fue más reveladora de lo que esperaba. Valeria me agradeció por el cumplido sobre su fotografía, y luego se lanzó a una evaluación sorprendentemente honesta del compromiso. Estaba feliz por Sofía, dijo, pero admitió que toda la situación se sentía apresurada y complicada. Mencionó que la familia había estado sorprendida por lo rápido que habían avanzado las cosas y que todavía había algunas conversaciones incómodas sobre cómo manejar las circunstancias de cómo Sofía y Daniel se habían unido. La frase «conversaciones incómodas» era particularmente interesante. Sugería que incluso la propia familia de Sofía estaba incómoda con la forma en que comenzó la relación, lo que significaba que sabían más sobre la cronología de lo que Sofía podría haber querido. El mensaje de Valeria también reveló algo más que encontré intrigante. Mencionó que Daniel parecía bastante agradable, pero que claramente estaba luchando por adaptarse a las dinámicas familiares. Estaba esforzándose mucho por encajar, quizás demasiado, y a veces sus esfuerzos parecían forzados en lugar de genuinos. Esto sugería que Daniel sentía presión por demostrar que era digno de la aceptación de la familia Ramírez, lo que podía ser una vulnerabilidad que yo podría explotar. Pasé los siguientes días elaborando una respuesta cuidadosa que profundizara mi conexión con Valeria, sin revelar mi verdadera identidad. Compartí algunas observaciones generales sobre las dinámicas familiares, mencionando lo difícil que podía ser cuando alguien nuevo se unía a una familia unida, especialmente bajo circunstancias complicadas. Hice preguntas reflexivas sobre su trabajo fotográfico y mostré un interés genuino en su perspectiva sobre las relaciones familiares. Las respuestas de Valeria se volvieron más abiertas y detalladas con cada intercambio. Reveló que a menudo era la única en la familia que notaba cosas que otros preferían ignorar, y que esto a veces la ponía en una posición incómoda durante las reuniones familiares. Siempre había estado cerca de Sofía, a pesar de sus diferencias, pero últimamente sentía que su hermana se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. El avance llegó cuando Valeria mencionó que temía la fiesta de compromiso, porque sabía que implicaría mucho fingir que todo era perfecto, cuando claramente no lo era. Estaba preocupada por tener que hacer conversación superficial con personas que hacían preguntas que no sabía cómo responder, particularmente sobre cómo Sofía y Daniel se conocieron y se enamoraron. La familia había acordado una historia vaga sobre ellos, conectándose a través de amigos en común,
pero Valeria claramente sabía que había más en la historia que eso. Esto era exactamente la apertura que necesitaba. Expresé empatía por su posición y compartí algunas reflexiones generales sobre lo complicadas que podían ser las reuniones familiares cuando había tensiones no dichas. Luego, casi como una ocurrencia tardía, mencioné que podría asistir a la fiesta de compromiso, ya que tenía alguna conexión con la situación que no me sentía completamente cómoda discutiendo en línea. La respuesta de Valeria fue inmediata e intrigada. Quería saber más sobre mi conexión con Daniel y Sofía, y podía sentir que esperaba encontrar a alguien que compartiera su incomodidad con la situación. Expliqué que prefería discutirlo en persona, en lugar de a través de mensajes, y sugerí que tal vez podríamos encontrarnos en la fiesta. La sugerencia pareció aliviar algo de la ansiedad de Valeria sobre el evento. Dijo que sería bueno tener a alguien allí que entendiera que toda la situación era más complicada de lo que parecía en la superficie. Acordamos encontrarnos en la fiesta, y ella incluso ofreció presentarme a otros miembros de la familia que podrían estar interesados en tener conversaciones honestas sobre el compromiso. A medida que se acercaba la fecha de la fiesta, me di cuenta de que había logrado algo que no esperaba. Había creado una aliada dentro de la propia familia de Sofía. Valeria podría no saber mi verdadera identidad aún, pero ya estaba posicionada para ayudarme a revelar la verdad sobre la relación de su hermana. Más importante aún, estaba motivada por sus propias frustraciones con la tendencia de la familia a priorizar las apariencias sobre la autenticidad. La noche antes de la fiesta de compromiso, recibí un último mensaje de Valeria que confirmó mis sospechas sobre las grietas en la relación de Sofía y Daniel. Mencionó que había habido algo de drama en una cena familiar la semana anterior, relacionado con una llamada telefónica que Daniel había tomado durante la comida. Había salido para contestar, afirmando que era algo relacionado con el trabajo, pero la llamada duró casi 20 minutos, y parecía agitado cuando regresó. Sofía había intentado restarle importancia al incidente, pero Valeria notó que parecía avergonzada y enojada por el comportamiento de Daniel. Hubo una conversación tensa entre ellos después de la cena, con Sofía insistiendo en que Daniel necesitaba estar más presente durante el tiempo familiar, y Daniel defendiendo su derecho a manejar emergencias laborales cuando surgieran. El argumento terminó con ellos yéndose por separado, Sofía con sus padres y Daniel conduciendo solo. El incidente pintaba una imagen de una pareja que ya estaba lidiando con problemas fundamentales sobre prioridades y respeto. Si Daniel estaba tomando llamadas misteriosas durante las cenas familiares y dejando a su prometida hacer excusas por su comportamiento, su relación estaba lejos de ser la sociedad perfecta que presentaban al mundo. Pasé esa última noche preparándome mentalmente para lo que vendría. Revisé todo lo que había aprendido sobre las dinámicas familiares de los Ramírez, los patrones recientes de comportamiento de Daniel y las inconsistencias en la persona pública de Sofía. Pensé en las conversaciones que podría tener y las reacciones que esperaba provocar. Más importante aún, me recordé a mí misma que mi objetivo no era simplemente la venganza, era la verdad. Sofía y Daniel habían construido su relación sobre una base de mentiras y traición, y estaban pidiendo a todos en sus vidas que celebraran y validaran esas elecciones. La fiesta de compromiso era su intento de legitimar lo que habían hecho rodeándose de la aprobación de familiares y amigos, pero la aprobación basada en el engaño no era realmente aprobación, y estaba decidida a darles a todos la información que necesitaban para tomar una decisión informada sobre lo que realmente estaban celebrando. Mientras me preparaba para dormir, me vi reflejada en el espejo del baño y me sorprendió lo diferente que me veía de la mujer que había esperado con champán y velas 8 meses antes. El cambio no era solo físico, aunque estaba innegablemente más saludable y confiada que durante los últimos meses de mi matrimonio. El verdadero cambio estaba en mis ojos. Había una agudeza ahora, una claridad que venía de entender exactamente con quién estaba lidiando y qué era capaz de hacer al respecto. Mañana sería la gran noche de Sofía, su momento para mostrarle al mundo lo perfectamente que todo había resultado. Estaría rodeada de familiares y amigos, luciendo un vestido hermoso y un anillo caro, celebrando su compromiso con el hombre que me había robado. Esperaba que estuviera allí como un símbolo de su victoria completa.
la exesposa derrotada ofreciendo su bendición amable a su felicidad. Lo que no esperaba era que había pasado 8 meses aprendiendo a ver a través de la actuación, a encontrar los puntos débiles en incluso las fachadas más cuidadosamente construidas. Ciertamente no esperaba que había encontrado aliados dentro de su propia familia que cuestionaban la narrativa que ella intentaba vender. La fiesta de compromiso sería el escenario de Sofía, pero estaba preparada para cambiar el guión por completo. Para cuando terminara la noche, todos entenderían exactamente qué tipo de historia de amor estaban realmente celebrando, y Sofía aprendería que algunas victorias vienen con un precio que no había considerado. Puse mi alarma para temprano la mañana siguiente y traté de dormir un poco, aunque mi mente ya estaba acelerada con las posibilidades de lo que podría traer el mañana. La mujer que alguna vez creyó en finales de cuento de hadas se había ido, reemplazada por alguien que entendía que, a veces, las historias más satisfactorias eran aquellas en las que la verdad finalmente salía a la luz, sin importar cuán incómoda fuera esa verdad para todos los involucrados. El gran salón del Hotel Biltmore en Coral Gables era exactamente lo que esperaba: opulento, de buen gusto y diseñado para impresionar. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre mesas redondas cubiertas con manteles de lino color marfil. Cada centro de mesa, un arreglo cuidadosamente dispuesto de rosas blancas y eucalipto. El bar estaba estratégicamente ubicado en un extremo de la sala, asegurando que los invitados tuvieran que mezclarse mientras se movían entre bebidas y conversaciones. Todo era perfecto, justo como Sofía siempre había exigido que fueran sus eventos. Llegué puntualmente a las 7:30, lo suficientemente tarde para ser elegante, pero no tanto como para hacer una entrada que atrajera atención no deseada. El valet tomó mis llaves con eficiencia profesional, y mientras caminaba por el elegante vestíbulo del Biltmore, podía escuchar el suave murmullo de conversaciones y risas que venía del salón. El sonido debería haberme puesto nerviosa, pero en cambio me sentía notablemente tranquila. 8 meses de preparación me habían llevado a este momento, y estaba lista. La primera persona que vi fue la madre de Daniel, Carmen, quien siempre había sido amable conmigo durante nuestro matrimonio. Estaba cerca de la entrada, saludando a los invitados, y su rostro se iluminó con genuina sorpresa cuando me vio. El abrazo cálido que me dio se sintió real, sin la incomodidad que parecía envolver a la mayoría de las personas cuando se encontraban con la exesposa en eventos como este. «Lucía, querida, qué alegría que viniste», dijo, sosteniendo mis manos mientras estudiaba mi rostro. «Luces absolutamente radiante. ¿Cómo has estado?» Había algo en su tono que sugería que no estaba del todo cómoda con la celebración de la noche. Carmen siempre había sido perspicaz, y sospechaba que tenía sus propias preguntas sobre lo rápido que Daniel había pasado de nuestro matrimonio a este compromiso. Su calidez hacia mí se sentía como un pequeño acto de rebeldía contra la narrativa que todos debían aceptar. «Estoy bien, Carmen, realmente bien», respondí, y pude ver su alivio ante mi aparente compostura. Quería estar aquí para apoyar la felicidad de Daniel. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, y Carmen pareció captar la sutil distinción entre apoyar a Daniel y apoyar la relación en sí. Apretó mis manos una vez más antes de soltarlas, y pude ver en sus ojos que entendía más sobre la situación de lo que estaba dispuesta a decir en voz alta. Mientras avanzaba más adentro de la sala, vi a Sofía casi de inmediato. Estaba en el centro de atención cerca de la pared del fondo, rodeada por un grupo de sus colegas y amigos de la universidad, todos admirando su anillo y escuchando lo que parecía ser la historia de la propuesta de Daniel. Lucía impresionante, como sabía que lo haría, su cabello perfectamente peinado, su maquillaje impecable, vistiendo un vestido color champán que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Pero algo estaba fuera de lugar en su actitud. A pesar de estar rodeada de elogios y buenos deseos, había una tensión alrededor de sus ojos que reconocí de nuestros años de amistad. Era la expresión que ponía cuando trabajaba demasiado duro para mantener el control de una situación, cuando estaba actuando la felicidad en lugar de experimentarla genuinamente. Daniel estaba a su lado, con una mano descansando en la parte baja de su espalda
en un gesto que parecía más posesivo que afectuoso. Sonreía y asentía en los momentos adecuados, pero podía ver la tensión en su postura. Este no era un hombre disfrutando del brillo del amor recién encontrado. Era alguien interpretando un papel con el que no estaba completamente cómodo. Me dirigí al bar, tomándome mi tiempo para observar las dinámicas de la sala. La lista de invitados era una mezcla fascinante de la familia de Sofía, la familia de Daniel, amigos en común de nuestros días en la universidad, y lo que parecía ser un número significativo de colegas y conexiones sociales de Sofía. La división era sutil pero notable. La gente de Daniel parecía ligeramente apagada, mientras que el grupo de Sofía estaba más animado, más invertido en la celebración. Fue mientras esperaba mi vino que sentí un toque suave en mi hombro. Me giré para encontrar a una joven con ojos amables y una sonrisa insegura, alguien que reconocí de las fotos de Instagram de Valeria, pero que nunca había conocido en persona. «Disculpa, ¿eres Lucía?», preguntó en voz baja, mirando a su alrededor como asegurándose de que no nos escucharan. Asentí, extendiendo mi mano. «Tú debes ser Valeria. Qué gusto conocerte en persona». Su apretón de manos fue firme, y pude ver la inteligencia en sus ojos que había percibido en nuestras conversaciones en línea. De cerca, se parecía aún menos a Sofía de lo que esperaba. Donde Sofía era pulida y controlada, Valeria tenía una calidez auténtica que no podía fabricarse. «Tengo que admitir que siento curiosidad por tu conexión con todo esto», dijo Valeria, su voz lo suficientemente baja para que nuestra conversación no llegara a los invitados cercanos. «Mencionaste que era complicado». Tomé un sorbo de mi vino, considerando cuánto revelar y qué tan rápido. Valeria había sido honesta conmigo sobre su incomodidad con el compromiso, y sentía que estaba lista para escuchar algunas verdades difíciles. «Estuve casada con Daniel», dije simplemente, observando su rostro para ver su reacción. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par, y dio un pequeño paso atrás. «¿Tú eres la exesposa?», dijo, no como una pregunta, sino como una realización. La antigua mejor amiga de Sofía. El hecho de que supiera de nuestra amistad me dijo que la familia Ramírez estaba más consciente de la complicada historia de lo que habían dejado ver públicamente. Valeria estudió mi rostro con nuevo interés, y pude ver sus engranajes mentales girando mientras procesaba esta información. «Entonces, ¿estás aquí porque...?» Dejó la frase inconclusa, claramente insegura de cómo terminarla. «Estoy aquí porque me invitaron», dije con sinceridad, «y porque creo que hay algunas cosas sobre esta relación que la gente debería saber antes de celebrarla con demasiado entusiasmo». Valeria miró hacia donde Sofía seguía entreteniendo a sus admiradores. Luego volvió a mirarme. «¿Qué tipo de cosas?». Antes de que pudiera responder, fuimos interrumpidos por la llegada de Javier Ramírez, el hermano mayor de Sofía. Lo reconocí de fotos familiares que Sofía me había mostrado a lo largo de los años, aunque en persona parecía más serio que en esas instantáneas casuales. «Valeria, aquí estás», dijo. Luego me notó y extendió su mano cortésmente. «No creo que nos hayamos conocido. Soy Javier, el hermano de Sofía». «Lucía Torres», respondí, estrechando su mano y observando su expresión cuidadosamente. El reconocimiento fue inmediato, y la actitud de Javier cambió sutilmente. No fue hostil, pero había un cansancio en sus ojos que sugería que había sido informado sobre quién era yo y por qué mi presencia podría ser significativa. «Bueno», dijo después de un momento, «esto es ciertamente un desarrollo interesante». Valeria miró entre nosotros, claramente sintiendo corrientes subterráneas que no entendía del todo. «Javier, ¿sabías que Lucía y Sofía solían ser mejores amigas?». La mandíbula de Javier se tensó casi imperceptiblemente. Estaba al tanto de su historia, sí. La forma cuidadosa en que formuló su respuesta me dijo que la familia Ramírez había discutido mi posible asistencia a la fiesta y probablemente mi relación con Sofía en general. Sabían más sobre la situación de lo que estaban cómodos reconociendo públicamente. «Espero que mi presencia aquí no cause problemas», dije.
manteniendo un tono ligero pero observando cuidadosamente la reacción de Javier. Para nada, respondió, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Queremos que todos se sientan bienvenidos. La conversación fue interrumpida por el sonido de alguien golpeando una copa de champán con un cuchillo. La sala se aquietó gradualmente mientras la atención se dirigía hacia el frente, donde el padre de Sofía, Miguel Ramírez, se preparaba para hacer un brindis. Era un hombre imponente, incluso en sus 60, con la clase de presencia dominante que venía de años dirigiendo negocios exitosos y esperando que la gente escuchara cuando hablaba. Amigos y familiares, comenzó Miguel, su voz resonando fácilmente por la sala. Elena y yo estamos encantados de que estén aquí esta noche para celebrar el compromiso de Sofía y Daniel. Los aplausos fueron educados pero apagados, y noté que varias personas parecían mirar alrededor de la sala, en lugar de enfocarse completamente en el orador. Había una corriente de tensión que incluso el encanto practicado de Miguel no podía enmascarar por completo. Como muchos de ustedes saben, continuó Miguel, Sofía siempre ha sido alguien que sabe lo que quiere y lo persigue con determinación. Estamos emocionados de que haya encontrado a alguien que comparte sus ambiciones y su visión para el futuro. La elección de palabras fue interesante. Estaba elogiando la determinación de Sofía, mientras reconocía sutilmente que ella había ido tras Daniel. No era exactamente una admisión de cómo había comenzado la relación, pero estaba más cerca de la verdad que la versión sanitizada que habían estado contando públicamente. Daniel, dijo Miguel, volviéndose hacia su futuro yerno, te damos la bienvenida a nuestra familia y esperamos ver florecer tu sociedad con Sofía. Daniel levantó su copa y asintió, pero noté que su sonrisa parecía forzada. Había algo en la forma en que Miguel había enfatizado la palabra sociedad, que sugería que esto era tanto un arreglo de negocios como una relación romántica. Cuando terminó el brindis y las conversaciones se reanudaron, me encontré de pie con Valeria y Javier, en un silencio cada vez más incómodo. Valeria claramente estaba procesando lo que había aprendido sobre mi identidad, mientras que Javier parecía calcular cuánto daño podría causar mi presencia a la celebración cuidadosamente orquestada de la noche. Probablemente debería ir a saludar a Sofía, dije finalmente, rompiendo la tensión. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. ¿Estás segura de que es una buena idea? Javier parecía querer objetar también, pero parecía darse cuenta de que intentar controlar mis movimientos solo atraería más atención a la situación. Ella me invitó. Les recordé a ambos. Sería grosero no reconocer a la homenajeada. Los dejé de pie junto al bar y me dirigí al otro lado de la sala hacia donde Sofía seguía rodeada de sus admiradores. Mientras me acercaba, varias personas en el grupo me notaron y sus conversaciones se apagaron gradualmente. Sofía, sintiendo el cambio en la atmósfera a su alrededor, se giró para ver qué había captado la atención de todos. El momento en que nuestros ojos se encontraron, vi un destello de emoción genuina cruzar su rostro. Sorpresa, miedo y algo que podría haber sido culpa. Pero la expresión desapareció tan rápido que podría haberla imaginado, reemplazada por la sonrisa practicada que había estado usando toda la noche. Lucía, dijo, su voz lo suficientemente alta para que el grupo circundante la escuchara. ¡Qué alegría que pudiste venir! Dio un paso adelante y me abrazó, un gesto que parecía cálido y espontáneo para cualquiera que mirara, pero que se sentía rígido y calculado de cerca. Podía sentir la tensión en su cuerpo mientras me abrazaba, y cuando se apartó, su sonrisa era brillante, pero sus ojos eran cautelosos. «Felicidades», dije sinceramente. «Luces absolutamente hermosa esta noche». El cumplido era genuino. Sofía realmente lucía hermosa, aunque esa belleza fuera una armadura para cualquier inseguridad que estuviera ocultando debajo. Alrededor nuestro, la pequeña multitud observaba nuestra interacción con evidente fascinación, claramente consciente de que este era un momento cargado de potencial drama. «Gracias», respondió Sofía. Luego se giró para incluir a Daniel en la conversación. «Daniel, tú recuerdas a Lucía, por supuesto». Daniel dio un paso adelante, y podía ver la incomodidad escrita en sus rasgos.
Esta era probablemente la última conversación que quería tener esa noche, pero no había una manera elegante de evitarla. «Lucía», dijo, ofreciendo su mano en un gesto que era más formal que amistoso. «Gracias por venir». Su mano estaba ligeramente húmeda cuando la estreché, y podía ver un músculo saltando en su mandíbula. Cualquier compostura que había estado manteniendo para la noche estaba siendo probada por mi presencia. «No me lo habría perdido», respondí, dejando que mi mirada se moviera entre ellos. «Es tan maravilloso verlos a ambos luciendo tan felices». La palabra «ambos» llevaba suficiente énfasis para sugerir que estaba evaluando su felicidad, en lugar de simplemente reconocerla. A nuestro alrededor, la gente comenzó a dispersarse, sintiendo que esta conversación podría adentrarse en un territorio que no querían presenciar. El agarre de Sofía en el brazo de Daniel se apretó, y noté que sus nudillos estaban blancos donde lo sostenía. «Realmente lo estamos», dijo, su voz con un toque de desafío. Todo salió exactamente como estaba destinado. La declaración estaba claramente dirigida a mí, una afirmación de que no sentía culpa ni arrepentimiento por cómo había comenzado su relación. Pero el hecho de que sintiera la necesidad de hacer tal declaración sugería que estaba lejos de estar en paz con sus elecciones. «Seguro que sí», respondí con calma. «Las cosas tienen una manera de resolverse para lo mejor, ¿no es así?» Daniel carraspeó, claramente queriendo terminar la conversación antes de que avanzara más. «Probablemente deberíamos mezclarnos con los otros invitados», le dijo a Sofía. Pero antes de que pudieran escapar, Valeria apareció a mi lado, su timing ya fuera coincidental o perfectamente calculado. «Sofía», dijo alegremente, estaba hablando con Lucía sobre fotografía. Mencionó que podría estar interesada en hacerse algunos retratos. Era una conversación completamente inventada, pero Valeria la expresó con tal confianza casual que sonaba perfectamente plausible. Más importante aún, forzó a Sofía a continuar la interacción cuando claramente quería terminarla. «Eso es lindo», dijo Sofía con rigidez, claramente insegura de cómo responder. «En realidad», dije, aprovechando la oportunidad que Valeria había creado. «Me preguntaba si podríamos tener la oportunidad de ponernos al día en privado en algún momento esta noche. Ha pasado tanto tiempo desde que realmente hablamos». La solicitud era razonable en la superficie, pero podía ver el pánico brillar en los ojos de Sofía. Lo último que quería era una conversación privada conmigo, especialmente no aquí, esta noche, rodeada de todas las personas que estaba tratando de impresionar. «Por supuesto», dijo, porque negarse habría parecido extraño a todos los que miraban. «Tal vez más tarde, cuando las cosas se calmen un poco». «Perfecto», respondí con una sonrisa. «Lo espero con ansias». Mientras Sofía y Daniel se alejaban, claramente ansiosos por poner distancia entre nosotros, Valeria permaneció a mi lado. Podía sentirla estudiándome con nuevo interés, y cuando encontré su mirada, vi algo que parecía admiración mezclada con curiosidad. «Eso fue interesante», dijo en voz baja. «¿De cuál parte?» «La parte donde dejaste claro que no estás aquí para interpretar el papel que ellos esperaban que jugaras». Sonreí, dándome cuenta de que Valeria era incluso más perspicaz de lo que le había dado crédito. Había entendido inmediatamente que mi presencia representaba una amenaza para la narrativa que Sofía y Daniel intentaban establecer. «¿Te gustaría salir a tomar un poco de aire?», pregunté. «Creo que podría ser el momento para esa conversación honesta que mencionaste querer tener». Valeria asintió, y nos dirigimos hacia las puertas de la terraza. Mientras caminábamos, vi a Sofía observándonos desde el otro lado de la sala, su expresión tensa con preocupación. Estaba empezando a darse cuenta de que su noche cuidadosamente planeada no iba a desarrollarse exactamente como lo había imaginado. La terraza estaba misericordiosamente tranquila, con solo unos pocos invitados aprovechando la suave noche de octubre. Valeria y yo encontramos un lugar cerca de la barandilla donde podíamos hablar en privado sin ser escuchados. «Entonces», dijo Valeria sin preámbulos,
¿Qué estás planeando hacer aquí esta noche? La franqueza de su pregunta me tomó por sorpresa, pero aprecié su honestidad. Planeo decir la verdad, dije simplemente. ¿Sobre qué específicamente? Tomé un respiro profundo, sabiendo que lo que dijera a continuación determinaría si Valeria se convertía en una verdadera aliada o decidía que necesitaba advertir a su hermana sobre lo que venía. Sobre el hecho de que la relación de Sofía y Daniel comenzó mientras él aún estaba casado conmigo. Sobre las mentiras que Sofía me dijo durante meses mientras estaba acostándose con mi esposo. Sobre la verdadera cronología de su romance, que es muy diferente de la historia que le han estado contando a todos. Valeria estuvo callada por un largo momento, mirando hacia el jardín más allá de la terraza. Cuando finalmente habló, su voz era pensativa en lugar de defensiva. Me preguntaba sobre eso, dijo. La cronología nunca tuvo mucho sentido, y Sofía se ponía muy incómoda cada vez que alguien hacía demasiadas preguntas sobre cómo se juntaron. La admisión me dio esperanza de que Valeria estaba lista para escuchar la verdad completa. Hay más, continué. Tengo razones para creer que su relación no es tan estable como están fingiendo que es. Daniel ha estado tomando llamadas telefónicas misteriosas, han tenido discusiones públicas sobre sus prioridades y compromiso, y Sofía ha mostrado signos de estrés que sugieren que no todo está bien en el paraíso. Valeria se giró para mirarme directamente. ¿Qué me estás pidiendo que haga? Te estoy pidiendo que ayudes a las personas a entender qué están realmente celebrando esta noche. No un romance de cuento de hadas, sino una relación construida sobre traición y engaño que ya está mostrando grietas. Ella guardó silencio de nuevo, y pude verla lidiando con las implicaciones de lo que estaba sugiriendo. Finalmente, encontró mis ojos con una mirada de determinación que me recordaba poderosamente a la mujer que Sofía solía ser antes de convertirse en alguien que no reconocía. Dime todo, dijo Valeria. Si voy a ayudarte con esto, necesito saber exactamente con qué estamos lidiando. Valeria escuchó sin interrupciones mientras le relataba todo lo que había descubierto en los últimos 8 meses. La cronología del affair de Sofía y Daniel, las mentiras que Sofía me había dicho mientras fingía ser mi amiga de apoyo, las inconsistencias financieras en su nuevo estilo de vida y, lo más importante, la evidencia que había reunido de que su relación ya estaba fracturándose bajo el peso de su base engañosa. Cuando terminé, Valeria estuvo callada por varios minutos, procesando lo que había oído. Los sonidos de la fiesta nos llegaban a través de las puertas de la terraza. Risas, conversaciones, el tintineo de copas. Pero aquí afuera, en el jardín, rodeados por el aroma de las rosas de floración tardía, la verdad se sentía más real que la celebración que ocurría adentro. Siempre supe que algo no estaba bien, dijo Valeria finalmente. Sofía ha estado diferente durante meses, más controladora, más ansiosa por todo. ¿Y Daniel? Sacudió la cabeza. Se esfuerza tanto por encajar con nuestra familia, pero nunca se siente natural. Es como si estuviera constantemente actuando. Lo que lo selló para mí, continué, fue darme cuenta de que no solo están mintiendo a todos los demás, también se están mintiendo a sí mismos. Quieren desesperadamente creer que lo que hicieron estaba justificado, que fue el destino o el amor verdadero, que han construido toda esta mitología alrededor de su relación, pero la mitología no es lo mismo que la realidad. Valeria sacó su teléfono y desplazó por algunas fotos recientes. Mira esto, dijo, mostrándome una foto de una barbacoa familiar del mes anterior. Fíjate cómo están posicionados. Están físicamente cerca, pero no están realmente conectando. Sofía está mirando a la cámara, Daniel está mirando hacia un lado, y hay este espacio entre ellos, aunque se supone que son esta pareja locamente enamorada. Tenía razón. El lenguaje corporal en la foto contaba una historia completamente diferente a la que Sofía había estado publicando en sus propias redes sociales. Eran 2 personas que trabajaban muy duro para parecer felices, en lugar de 2 personas que realmente lo estaban. Hay algo más, dijo Valeria bajando aún más la voz. La semana pasada, Sofía me preguntó si creía que estaba tomando la decisión correcta. Así, de la nada,
mientras tomábamos café. Cuando le pregunté a qué se refería, se retractó y dijo que estaba hablando del lugar para la fiesta de esta noche, pero podía decir que no era eso en absoluto. La admisión era exactamente lo que había esperado escuchar. Si Sofía estaba teniendo dudas lo suficientemente serias como para expresarlas, incluso de manera oblicua, a su hermana, entonces la fachada se estaba agrietando más de lo que había esperado. «¿Qué le dijiste?», pregunté. «Le dije que solo ella podía saber qué era lo correcto para su vida», respondió Valeria. «Pero también dije que las mejores decisiones suelen ser las que no tienes que convencerte a ti misma de tomar». Sonreí ante la sabiduría de esa respuesta. Valeria le había dado a su hermana permiso para examinar sus propias dudas sin criticar directamente a Daniel o el compromiso. Era el tipo de sondeo suave que podría realmente llegar a alguien que estaba en negación profunda sobre sus elecciones. «Deberíamos volver adentro», dije, mirando hacia el salón. «La gente empezará a notar si estamos aquí afuera demasiado tiempo». Valeria asintió, pero antes de que nos moviéramos hacia las puertas, me agarró del brazo suavemente. «¿Qué planeas hacer exactamente? Entiendo por qué quieres que la verdad salga a la luz, pero ¿cómo vas a hacer que eso ocurra sin que parezca que eres solo una exesposa amargada tratando de causar problemas?» Era una pregunta justa, y una con la que había estado lidiando durante semanas. El desafío no era solo revelar la verdad, sino revelarla de una manera que la gente creería y tomaría en serio, en lugar de descartarla como celos vengativos. La verdad tiene una manera de revelarse a sí misma, dije cuidadosamente. A veces solo necesita las circunstancias adecuadas para salir a la luz. No planeo ponerme de pie y hacer acusaciones. Planeo crear oportunidades para que las personas vean lo que realmente está pasando y saquen sus propias conclusiones. Valeria estudió mi rostro en la tenue luz del salón. «No vas a hacer nada que lastime a personas inocentes, ¿verdad? Porque, sea lo que sea que Sofía haya hecho, hay muchas personas ahí dentro que realmente se preocupan por ella». La preocupación en su voz era conmovedora, y me recordó por qué me había sentido atraída por ella en primer lugar. A diferencia de su hermana, Valeria parecía navegar por el mundo con una empatía y consideración genuinas por los demás. «No estoy interesada en lastimar a nadie», le aseguré. «Estoy interesada en asegurarme de que la gente entienda qué están celebrando antes de comprometerse a apoyarlo. Hay una diferencia». Regresamos al salón, donde la fiesta estaba en pleno apogeo. La parte de la cena había concluido, y las personas se mezclaban más libremente, moviéndose entre el bar y los pequeños grupos de conversación que se habían formado por toda la sala. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina, y el ambiente se sentía más relajado que cuando llegué por primera vez. Vi a Daniel cerca del bar, conversando con varios hombres que reconocí como sus colegas del trabajo. Incluso desde el otro lado de la sala, podía ver que parecía más cómodo que antes en la noche, probablemente aliviado de estar hablando de temas neutrales en lugar de responder preguntas sobre su vida personal. Sofía estaba en el lado opuesto de la sala, rodeada por lo que parecían ser sus hermanas de la sororidad de la universidad, todas examinando su anillo de compromiso y escuchando lo que asumí era la historia de la propuesta de Daniel. Estaba animada y riendo, pero noté que seguía mirando alrededor de la sala, como si estuviera siguiendo la pista de dónde estaba cada persona en todo momento. «Ha estado haciendo eso toda la noche», observó Valeria siguiendo mi mirada, observando a todos, asegurándose de que las conversaciones se mantengan donde ella quiere. Es agotador solo de verla. Antes de que pudiera responder, nos abordó Ana López, mi vieja amiga de la universidad que había sido diplomáticamente neutral cuando hablé con ella semanas antes. Ana parecía genuinamente feliz de verme, y su abrazo se sintió cálido y sin complicaciones, de una manera que me recordaba tiempos más simples. «Lucía, qué alegría que decidiste venir», dijo Ana. «No estaba segura de si lo harías, dado todo lo que ha pasado». «Pensé que era importante estar aquí», respondí con sinceridad. Además, tenía curiosidad por ver cómo están todos. Ana miró alrededor de la sala y pude ver que elegía sus palabras con cuidado. «Ha sido interesante ver cómo todos navegan esta situación.
La gente ha sido muy cuidadosa con lo que dice, si sabes a qué me refiero. Valeria se acercó más a nuestra conversación, claramente interesada en escuchar la perspectiva de alguien externo sobre las dinámicas de la noche. ¿Qué quieres decir con cuidadosa?, preguntó. Ana miró entre nosotras, pareciendo evaluar si podía hablar libremente. Quiero decir que todos están tratando muy duro de ser solidarios y positivos, pero definitivamente hay algunas preguntas no dichas sobre cómo pasó todo. La gente recuerda que Lucía y Sofía eran mejores amigas y que Daniel y Lucía parecían felices juntos. La cronología de cuando Daniel y Sofía se juntaron, bueno, levanta algunas preguntas que la gente es demasiado educada para hacer directamente. La admisión fue más honesta de lo que esperaba de Ana, que siempre había sido alguien que evitaba conflictos y controversias. Si incluso ella estaba dispuesta a reconocer que la gente tenía preguntas, entonces las dudas eran más generalizadas de lo que Sofía probablemente se daba cuenta. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté, genuinamente curiosa por lo que la gente había estado diciendo cuando pensaban que nadie estaba escuchando. Ana miró alrededor para asegurarse de que no nos escucharan, luego se inclinó ligeramente. Preguntas sobre si Daniel y Sofía estuvieron involucrados antes de que terminara el matrimonio de Daniel. Preguntas sobre si Sofía fue realmente una buena amiga para ti durante ese tiempo. Preguntas sobre por qué todo pasó tan rápido después de que se finalizó el divorcio. Las cejas de Valeria se alzaron ante esta información. Era evidente que no se había dado cuenta de cuánto especulación había estado circulando entre los amigos y conocidos de la pareja. ¿La gente ha estado hablando de esto abiertamente?, preguntó Valeria. No abiertamente, no, respondió Ana. Pero en conversaciones privadas, sí. La gente ha estado comparando notas sobre cosas que notaron o conversaciones que recuerdan. Es el tipo de situación en la que las piezas individuales de información no significan mucho, pero cuando las juntas todas, comienza a emerger un patrón. Esto era exactamente lo que había esperado escuchar. La verdad ya estaba emergiendo en conversaciones privadas entre personas que nos conocían a los tres durante el periodo relevante. Estaban conectando puntos y llegando a conclusiones sin ninguna intervención de mi parte, lo que significaba que mi papel podía ser simplemente darles permiso para expresar lo que ya estaban pensando. Debe ser difícil para ti estar aquí esta noche, continuó Ana, volviéndose hacia mí. No puedo imaginar cómo manejaría estar en tu posición. En realidad, ha sido esclarecedor, dije cuidadosamente. A veces no te das cuenta de cuánto no sabías sobre una situación hasta que tienes algo de distancia. El comentario fue deliberadamente ambiguo, pero podía ver a ambas, Ana y Valeria, procesando la implicación de que había aprendido cosas sobre mi matrimonio y su fin que no sabía en ese momento. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de Javier Ramírez, quien parecía haber estado reuniendo el coraje para unirse a nosotros durante varios minutos. Su expresión era seria, y podía decir que lo que quería discutir no iba a ser una charla casual. «Disculpen, señoras», dijo cortésmente. Luego se volvió hacia mí específicamente. «Lucía, me preguntaba si podría hablar contigo en privado». Ana se excusó de inmediato, claramente sintiendo que esto era un asunto familiar que no le concernía. Valeria parecía querer quedarse, pero Javier le dio una mirada significativa que sugería que debería hacerse escasa también. «Por supuesto», dije, siguiendo a Javier hacia una esquina más tranquila de la sala donde podíamos hablar sin ser escuchados. Javier estaba claramente incómodo con lo que sentía obligado a decir, y pasó varios momentos mirando alrededor de la sala antes de finalmente encontrar mis ojos. «Quiero que sepas que nuestra familia aprecia que estés aquí esta noche», comenzó cuidadosamente. «Sé que esta situación no puede ser fácil para ti, y el hecho de que lo estés manejando con tanta gracia significa mucho». Esperé, sintiendo que había más que quería decir. «También quiero que sepas», continuó, «que algunos de nosotros tenemos preguntas sobre cómo se desarrolló todo. Preguntas que probablemente deberíamos haber hecho antes». La admisión fue significativa viniendo del propio hermano de Sofía, y podía ver cuánto le costaba expresar dudas sobre las elecciones de su hermana. «¿Qué tipo de preguntas?»,
Pregunté gentilmente. Javier miró alrededor de nuevo, asegurándose de que no nos observaran. Luego se inclinó ligeramente. Preguntas sobre el momento, sobre la lealtad, sobre si la historia que nos han contado está completa. Era diplomático, pero el significado era claro. La propia familia de Sofía estaba empezando a cuestionar la narrativa que ella había construido sobre su relación con Daniel. ¿Qué te hizo empezar a cuestionar las cosas?, pregunté. Javier estuvo callado por un momento. Luego suspiró. Honestamente, fue observar a Daniel esta noche. Está intentando tanto encajar, ser lo que piensa que queremos que sea, que es obvio que no está cómodo con quién es realmente en esta situación. ¿Y Sofía? Se detuvo. ¿Qué pasa con Sofía? Sofía ha sido diferente desde que todo esto comenzó. Más a la defensiva, más controladora, más preocupada por las apariencias de lo que solía ser. Es como si estuviera gastando tanta energía manteniendo la historia que no le queda ninguna para realmente vivir su vida. La observación era notablemente perspicaz y confirmaba lo que había estado viendo en el comportamiento de Sofía también. El esfuerzo requerido para mantener una ficción estaba teniendo un impacto visible en ella, incluso si no quería admitirlo. ¿Has hablado con ella sobre tus preocupaciones?, pregunté. Javier negó con la cabeza. ¿Cómo le preguntas a tu hermana si su compromiso está construido sobre una mentira? ¿Cómo cuestionas si traicionó a su mejor amiga sin sonar como si estuvieras atacando su carácter? Era un punto válido, y destacaba la posición imposible en la que el engaño de Sofía había puesto a toda su familia. Podían sentir que algo no estaba bien, pero confrontarlo directamente requeriría que reconocieran que alguien a quien amaban era capaz de una traición seria. Tal vez, sugerí cuidadosamente, la pregunta no es si es capaz de traicionar, sino si es capaz de admitir cuando ha cometido un error. Javier me miró con sorpresa, como si la posibilidad de que Sofía reconociera un error nunca se le hubiera ocurrido. ¿Crees que ella sabe que cometió un error?, preguntó. Creo que está empezando a darse cuenta de que conseguir lo que quieres y estar feliz con lo que tienes son dos cosas muy diferentes, respondí. Antes de que Javier pudiera responder, fuimos interrumpidos por un alboroto cerca del centro de la sala. El teléfono de Daniel aparentemente había sonado, y lo había contestado a pesar de estar en medio de una conversación con varios invitados. La llamada era claramente algo urgente o privado, porque se había apartado del grupo y estaba hablando en tonos bajos y tensos. Sofía había notado la interrupción y se dirigía hacia Daniel, su expresión tensa por la irritación. Incluso desde donde Javier y yo estábamos, podíamos ver que esto era exactamente el tipo de comportamiento que Valeria había descrito de la cena familiar la semana anterior. Esto debería ser interesante, murmuró Javier en voz baja. Observamos mientras Sofía llegaba a Daniel y ponía una mano en su brazo, claramente tratando de captar su atención. Daniel levantó un dedo, indicando que necesitaba otro momento para terminar su llamada, y el rostro de Sofía se sonrojó de vergüenza y enojo. Estaban en medio de su fiesta de compromiso, rodeados de familiares y amigos, y Daniel estaba priorizando una llamada telefónica sobre la celebración. La llamada continuó durante otro minuto o dos, con Daniel girándose ligeramente lejos de Sofía mientras hablaba. Cuando finalmente colgó, Sofía se inclinó y le dijo algo que no pudimos escuchar, pero su lenguaje corporal dejaba claro que no estaba contenta. La respuesta de Daniel fue igualmente inaudible, pero su postura defensiva sugería que no apreciaba ser criticado por tomar la llamada. Se quedaron allí por un momento, teniendo lo que claramente era una discusión en medio de su propia fiesta de compromiso, tratando de mantener sus voces lo suficientemente bajas para que los invitados circundantes no pudieran escuchar las palabras específicas. La tensión era palpable, y noté que las conversaciones a su alrededor se habían apagado gradualmente mientras la gente se daba cuenta del conflicto que estaba ocurriendo en medio de ellos. Esto era exactamente el tipo de grieta pública en su relación que había esperado que surgiera naturalmente. Bueno, dijo Javier en voz baja. Supongo que eso responde a algunas preguntas. Valeria apareció a mi otro lado, habiendo observado la escena desarrollarse desde el otro lado de la sala. Es la tercera vez esta noche,
susurró. Ha tomado 3 llamadas telefónicas durante su propia fiesta de compromiso. La información era condenatoria, y podía ver que tanto Javier como Valeria estaban empezando a entender que los problemas en la relación de Sofía y Daniel eran más profundos que simples problemas de ajuste o estrés por la boda. Sofía pareció darse cuenta de que su discusión estaba atrayendo atención, porque de repente sonrió brillantemente y enlazó su brazo con el de Daniel, tirando de él de vuelta a la circulación entre sus invitados. Pero el daño estaba hecho. La gente había visto el conflicto, y estaban comenzando a hablar entre ellos sobre lo que podría significar. Creo, dije en voz baja a Javier y Valeria, que la gente está empezando a ver la verdadera relación detrás de toda la celebración. Y, de hecho, mientras miraba alrededor de la sala, podía ver pequeños grupos de invitados participando en conversaciones serias y tranquilas, sus ojos ocasionalmente dirigiéndose hacia Sofía y Daniel con nueva especulación. La verdad estaba comenzando a surgir por sí sola, justo como había esperado que lo haría. La oportunidad que había estado esperando llegó 1 hora después, cuando Sofía finalmente se acercó a mí con la sonrisa que solía significar que estábamos a punto de compartir secretos, pero que ahora se sentía como un arma que blandía para mantener el control. Claramente había estado reuniendo el coraje para tener nuestra prometida conversación privada, y podía ver el cálculo detrás de su actitud amistosa. Lucía, dijo cálidamente, aunque sus ojos permanecían cautelosos. Esperaba que pudiéramos salir y ponernos al día adecuadamente. Ha pasado demasiado tiempo desde que realmente hablamos. La seguí a través de las puertas de la terraza hacia el jardín, donde luces de hadas colgadas entre los árboles creaban una atmósfera íntima que habría sido romántica bajo diferentes circunstancias. Sofía eligió un lugar cerca de la fuente, donde el sonido del agua corriente enmascararía nuestra conversación de cualquier posible fisgón. Tengo que decir, comenzó Sofía, sentándose en un banco de piedra y dando palmaditas al espacio a su lado, que luces increíble esta noche. El divorcio claramente te sienta bien. El comentario estaba diseñado para sonar como un cumplido, pero podía escuchar la sutil sonda debajo. Estaba probando cómo respondería a las referencias a mi matrimonio fallido, si me pondría a la defensiva o emocional de una manera que ella pudiera explotar. Gracias, respondí simplemente, tomando asiento pero manteniendo algo de distancia entre nosotras. He aprendido mucho sobre mí misma en los últimos meses. Me alegra tanto escuchar eso, dijo Sofía, y por un momento su expresión parecía genuinamente cálida. He estado preocupada por ti, ¿sabes? Quise contactarte tantas veces, pero no estaba segura de si querrías saber de mí, dadas las circunstancias. La mentira salió de su boca tan suavemente que casi admiré la habilidad involucrada. Había perfeccionado el arte de reescribir la historia para presentarse como la amiga considerada que solo se mantuvo alejada por respeto a mis sentimientos. Las circunstancias, repetí pensativamente. ¿Te refieres al hecho de que estabas acostándote con mi esposo mientras fingías ser mi amiga y confidente? La compostura de Sofía se tambaleó por un momento, un destello de emoción genuina cruzando su rostro antes de que recuperara el control. Lucía, sé cómo debe parecer, pero no fue así. Lo que pasó entre Daniel y yo no fue planeado, simplemente pasó. ¿Durante cuánto tiempo?, pregunté con calma. ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto tiempo estuviste acostándote con mi esposo mientras escuchabas mis quejas sobre lo distante que se había vuelto? ¿Cuánto tiempo me estuviste dando consejos sobre mi matrimonio mientras lo destruías activamente? Las manos de Sofía se retorcieron en su regazo, y podía verla luchando por encontrar una versión de la verdad que no la hiciera parecer completamente despiadada. Fueron solo unas pocas semanas antes de que Daniel te hablara de nosotros, y ambos nos sentíamos terribles por eso. Intentamos luchar contra ello, pero a veces no puedes evitar de quién te enamoras. La explicación era tan perfectamente ensayada que me pregunté cuántas veces la había practicado frente a un espejo. Cada palabra estaba elegida para minimizar su culpabilidad
mientras maximizaba la mitología romántica que había construido alrededor de su affair. Unas pocas semanas, dije, dejando que las palabras colgaran en el aire entre nosotras. Entonces, cuando viniste esa noche de martes en marzo para ayudarme a planear la fiesta sorpresa de cumpleaños de Daniel, ¿ya estabas acostándote con él? El rostro de Sofía palideció mientras se daba cuenta de que estaba poniendo a prueba su historia contra recuerdos específicos. Lucía, cuando me ayudaste a elegir ese reloj caro para su cumpleaños, el que dijo que amaba tanto, ¿ya sabías que planeaba dejarme? No fue así, dijo Sofía desesperadamente. No estábamos planeando nada. Ambos estábamos confundidos y culpables, tratando de decidir qué hacer. Y cuando me tomaste de la mano mientras lloraba por lo desconectados que Daniel y yo nos habíamos vuelto, cuando me dijiste que todos los matrimonios pasan por momentos difíciles y que solo necesitaba ser paciente con él, ¿estabas durmiendo en mi cama las noches que trabajaba hasta tarde? Cada acusación dio en el blanco, y podía ver la narrativa cuidadosamente construida de Sofía desmoronándose bajo el peso de hechos específicos e innegables. Había gastado tanta energía convenciéndose de que lo que había hecho era perdonable que había perdido de vista cómo sonaría cuando se expusiera claramente y en orden cronológico. No quería que nada de esto pasara, susurró. Y por primera vez esa noche sonaba como la amiga que solía conocer, en lugar de la extraña pulida en la que se había convertido. Pero pasó, dije firmemente. Y ahora estás pidiendo a todos los que conocemos que lo celebren como si fuera una hermosa historia de amor, en lugar de reconocer lo que realmente fue. Una traición que destruyó múltiples relaciones y lastimó a personas que confiaban en ambos. Sofía estuvo callada por un largo momento, mirando la fuente como si pudiera proporcionarle respuestas que no podía encontrar por su cuenta. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña e incierta. ¿Qué quieres de mí, Lucía? ¿Quieres que confiese a todos ahí dentro que soy una persona terrible? ¿Quieres que cancele mi compromiso y pase el resto de mi vida reparando el daño por haberte herido? ¿Qué sería suficiente? Las preguntas revelaban más de lo que Sofía probablemente pretendía. Mostraban que entendía la magnitud de lo que había hecho, incluso si había estado tratando de minimizarlo públicamente. También mostraban que estaba agotada de mantener la fachada del amor inocente que todo lo conquista. No quiero que destruyas tu vida, dije con sinceridad. Pero sí quiero que dejes de pedirle a la gente que celebre una relación construida sobre mentiras. Quiero que reconozcas que las elecciones tienen consecuencias y que la base sobre la que has construido este compromiso no es tan sólida como finges que es. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, aunque podía ver en sus ojos que ya lo sabía. Quiero decir que Daniel está tomando llamadas telefónicas misteriosas durante tu fiesta de compromiso. Quiero decir que han estado teniendo discusiones públicas sobre sus prioridades y su compromiso con tu relación. Quiero decir que incluso tu propia familia está empezando a cuestionar si este compromiso es realmente lo que ambos quieren o solo lo que piensan que se supone que deben querer. La compostura de Sofía finalmente se rompió por completo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. No sé qué estoy haciendo, admitió. Pensé que si podíamos superar esta noche, si todos podían ver lo felices que estamos, entonces todo se sentiría real. Pero nada se siente real nunca más. La admisión era más honesta que cualquier cosa que me hubiera dicho en más de un año, y sentí un destello de la compasión que solía tener por ella. Esta era la mujer que había sido mi mejor amiga durante más de una década, y verla tan perdida y confundida me recordó por qué me había importado tanto por ella en primer lugar. Sofía, dije suavemente, ¿cuándo fue la última vez que tú y Daniel tuvieron una conversación sobre algo más que la planificación de la boda o el control de daños? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que estabas con alguien que realmente te conocía, en lugar de alguien que estaba interpretando el papel de tu prometido? Ella se secó los ojos con el dorso de la mano, dejando rayas en su base. No lo recuerdo, susurró. Eso no es lo que se siente una relación saludable, le dije.
Eso es lo que se siente una actuación, y las actuaciones son agotadoras de mantener. Sofía me miró con los ojos enrojecidos. Pero si admito que todo esto fue un error, entonces tengo que enfrentar el hecho de que destruí nuestra amistad por nada. Tengo que reconocer que te lastimé a ti, a Daniel y a mí misma por una relación que nunca iba a funcionar. Tal vez, dije cuidadosamente. La pregunta no es si cometiste un error, sino si eres lo suficientemente valiente para dejar de empeorarlo. Antes de que Sofía pudiera responder, escuchamos voces acercándose desde la dirección de la terraza. Daniel apareció, seguido por Valeria y Javier, todos luciendo preocupados y ligeramente sin aliento. «Aquí estás», dijo Daniel, el alivio evidente en su voz. La gente empezaba a preguntar dónde te habías ido. Se detuvo en seco cuando vio el rostro lleno de lágrimas de Sofía, y su expresión cambió de alivio a alarma. «¿Qué pasa? ¿Qué pasó?» Valeria y Javier se quedaron un poco atrás, claramente incómodos con la evidente intensidad emocional de cualquier conversación que habían interrumpido. «Nada está mal», dijo Sofía rápidamente, intentando recomponerse. Lucía y yo solo estábamos poniéndonos al día. Daniel miró entre nosotras con sospecha, claramente no comprando la explicación. «Parece más que ponerse al día», dijo, su voz tomando un borde protector que habría sido conmovedor si no hubiera estado tan fuera de lugar. «En realidad», dije, levantándome del banco. Sofía y yo estábamos teniendo una conversación honesta largamente esperada sobre el pasado, sobre elecciones y consecuencias, y sobre lo que significa construir algo real en lugar de algo que solo se ve bien desde afuera. El rostro de Daniel se oscureció mientras procesaba las implicaciones de mis palabras. «Creo que esta conversación ha terminado», dijo firmemente. «¿Lo está?», pregunté, mirando directamente a Sofía. Porque creo que Sofía podría tener más que decir. Sofía miró entre Daniel y yo, claramente dividida entre la seguridad de retroceder a su narrativa establecida y el alivio de finalmente reconocer la verdad que la había estado pesando durante meses. «Sofía», dijo Daniel, su voz con un tono de advertencia, «deberíamos volver adentro. La gente nos está esperando». Pero Sofía no se movió. En cambio, miró a Valeria y Javier, sus propios familiares que habían estado observando toda esta situación desarrollarse con creciente preocupación. «Valeria», dijo en voz baja, «me preguntaste la semana pasada si estaba tomando la decisión correcta. ¿Lo recuerdas?» Valeria asintió, acercándose a su hermana. «Lo recuerdo. Te dije que estaba hablando del lugar para esta noche, pero eso no era cierto». La voz de Sofía era apenas un susurro, pero en el tranquilo jardín, cada palabra se escuchaba claramente. Estaba hablando de todo esto, el compromiso, la boda, toda la relación. Daniel dio un paso adelante, la alarma reemplazando su anterior actitud protectora. «Sofía, ¿qué estás diciendo?» Sofía lo miró con una expresión que era tanto triste como aliviada. «Estoy diciendo que Lucía tiene razón. Hemos estado actuando esta relación en lugar de vivirla. Y estoy agotada de fingir que lo que hicimos para llegar aquí estaba justificado por cómo nos sentimos el uno por el otro ahora». «Eso no es cierto», dijo Daniel desesperadamente. «Nos amamos. Lo que tenemos es real». «¿Lo es?», preguntó Sofía, y la pregunta quedó en el aire como un desafío. «Daniel, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de algo que importara? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste y viste a alguien con quien querías pasar tu vida, en lugar de alguien a quien sentías que debías casarte por lo que hicimos?» Daniel abrió la boca para responder. Luego la cerró de nuevo, claramente incapaz de encontrar una respuesta que sonara convincente. «¿Y cuándo fue la última vez?», continuó Sofía, su voz ganando fuerza, «que no tomaste una llamada telefónica de quien sea que sigue llamándote durante las dinners familiares, durante nuestra propia fiesta de compromiso?» La pregunta de Sofía cortó el aire como un cuchillo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se quedó inmóvil, su rostro una mezcla de conmoción y culpa, como si hubiera sido atrapado en algo que esperaba mantener oculto.
Valeria y Javier intercambiaron una mirada, claramente sorprendidos por la audacia de Sofía al abordar el tema de las llamadas telefónicas frente a todos nosotros. «Sofía, no es el momento», dijo Daniel finalmente, su voz tensa pero controlada. Intentó tomar su mano, pero ella se apartó suavemente, manteniendo su mirada fija en él. «No, Daniel, creo que este es exactamente el momento», respondió, su voz ahora firme a pesar de las lágrimas que aún brillaban en sus ojos. «Hemos estado evitando estos momentos durante demasiado tiempo, fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. No puedo seguir haciéndolo. No esta noche». Valeria dio un paso adelante, su expresión dividida entre la preocupación por su hermana y una creciente curiosidad sobre lo que estaba a punto de desarrollarse. «Sofía, ¿qué quieres decir con las llamadas telefónicas? ¿Qué está pasando?» Sofía respiró hondo, como si estuviera reuniendo el coraje para cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. «No lo sé con certeza», admitió, mirando a Daniel. «Pero sé que no son del trabajo, como sigues diciendo, y sé que son lo suficientemente importantes como para que las tomes incluso cuando se supone que estás celebrando nuestro compromiso». Daniel negó con la cabeza, su frustración evidente. «Esto es ridículo. No hay nada en esas llamadas de lo que debas preocuparte. Son solo cosas de trabajo que no pueden esperar». Pero su negación sonaba hueca, y pude ver que incluso Javier, que había permanecido en silencio hasta ahora, estaba empezando a dudar de la sinceridad de Daniel. «Entonces, ¿por qué no puedes decirnos quién es?», preguntó Javier, su tono tranquilo pero firme. «Si es solo trabajo, no debería ser un gran problema, ¿verdad?». Daniel lo miró fijamente. Claramente no esperaba ser cuestionado por el hermano de Sofía. «Esto no es asunto tuyo, Javier», respondió, su voz endureciéndose. «Es entre Sofía y yo». «Pero no está solo entre ustedes dos, ¿verdad?», intervine, incapaz de contenerme por más tiempo. «No cuando estás tomando estas llamadas en medio de eventos familiares, en medio de tu propia fiesta de compromiso. No cuando todos aquí están siendo invitados a celebrar una relación que claramente tiene secretos». Los ojos de Daniel se clavaron en mí, y por un momento vi un destello de la ira que había ocultado tan cuidadosamente durante toda la noche. «Lucía, esto no tiene nada que ver contigo. Estás aquí para causar problemas, y todos lo saben». Sofía levantó una mano, cortándolo. «No, Daniel. Ella tiene derecho a estar aquí. Yo la invité. Y tiene razón. Hay secretos, y no solo de tu parte». Se volvió hacia mí, y la culpa en sus ojos era inconfundible. «Lucía, lo que te hice, lo que le hicimos a tu matrimonio, fue imperdonable. Mentí, engañé y traicioné tu confianza de la peor manera posible. Y he estado tratando de convencerme de que estaba bien porque Daniel y yo estábamos destinados a estar juntos. Pero la verdad es que no estoy segura de que lo estemos». El peso de sus palabras cayó sobre todos nosotros, y por un momento, nadie habló. Valeria se acercó a su hermana, poniendo una mano en su hombro en un gesto de apoyo silencioso. Javier parecía estar procesando la admisión de Sofía, su expresión una mezcla de tristeza y alivio, como si finalmente estuviera escuchando la verdad que había sospechado todo el tiempo. Daniel, sin embargo, parecía un hombre atrapado, su fachada de confianza desmoronándose bajo el escrutinio de todos los presentes. «Sofía, no hagas esto», dijo Daniel, su voz ahora casi suplicante. «No tires todo por la borda por una conversación en un momento de emoción». Pero Sofía negó con la cabeza, y pude ver que había cruzado un punto sin retorno. «No se trata de tirar nada por la borda, Daniel. Se trata de ser honesta, conmigo misma y con todos los demás. No puedo seguir fingiendo que lo que tenemos es suficiente para justificar lo que hicimos para llegar aquí. No puedo seguir ignorando las señales de que no estás tan comprometido con esto como yo quería creer». La acusación implícita en sus palabras, que Daniel podría estar ocultando algo más que simples llamadas de trabajo, pareció golpearle con fuerza. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de pasos en la grava nos interrumpió. La madre de Sofía, Elena,
Apareció en la entrada de la terraza, su expresión una mezcla de preocupación y desaprobación. «Sofía, querida, la gente está empezando a preguntar por ti y por Daniel», dijo, su voz cuidadosamente modulada, pero con un trasfondo de urgencia. Luego me vio, y su expresión se endureció ligeramente. «Lucía, no sabía que estabas aquí fuera. Estábamos teniendo una conversación privada», dijo Sofía rápidamente, levantándose del banco. «Pero creo que es hora de que todos volvamos adentro». Elena estudió a su hija por un momento, claramente percibiendo la tensión en el aire. «¿Está todo bien?», preguntó, su mirada moviéndose entre Sofía, Daniel y yo. «No, mamá, no todo está bien», respondió Sofía, y la franqueza de su admisión pareció sorprender incluso a ella misma. «Necesito hablar contigo y con papá, con todos, sobre algunas cosas que no he sido honesta». Los ojos de Elena se abrieron ligeramente, pero asintió, siempre la anfitriona consumada, incluso frente a una crisis potencial. «Por supuesto, querida. Vamos a buscar un lugar tranquilo dentro». Mientras se giraba para liderar el camino, su mirada se detuvo en mí, y pude ver una mezcla de curiosidad y cautela en su expresión. Sabía que mi presencia había desencadenado algo, pero aún no estaba segura de cuánto o qué. Mientras seguíamos a Elena de vuelta al gran salón, noté que Daniel se quedaba atrás, su rostro una máscara de frustración y ansiedad. Valeria se acercó a mi lado, su voz baja. «No esperaba que esto se desarrollara así», susurró. «¿Tú lo hiciste?». Sonreí ligeramente, manteniendo mi voz igual de baja. Sabía que la verdad encontraría su camino hacia la superficie eventualmente. Solo necesitaba un poco de ayuda para llegar allí. Dentro del salón, la atmósfera había cambiado sutilmente. Los invitados aún charlaban y reían, pero había una corriente subyacente de curiosidad, como si todos percibieran que algo importante estaba a punto de suceder. Elena llevó a Sofía, Daniel, Javier, Valeria y a mí a una pequeña sala privada junto al salón principal, donde Miguel Ramírez ya estaba esperando, claramente alertado por alguien sobre la necesidad de una discusión familiar. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, el ruido de la fiesta se apagó, dejándonos en un silencio que se sentía cargado de anticipación. Miguel miró a su hija, su expresión severa, pero no carente de preocupación. «Sofía, ¿qué está pasando? Esta es tu noche, y deberías estar celebrando, no escondiéndote en una habitación con...». Hizo una pausa, claramente buscando la palabra correcta mientras su mirada se posaba en mí. «Con amigos y familia», terminé por él, manteniendo mi tono neutral. Sofía respiró hondo, cuadrando los hombros como si se preparara para una batalla. «Papá, mamá, necesito contarles la verdad sobre cómo empezó mi relación con Daniel. Y Lucía merece escucharlo también, porque es a quien más he lastimado». Daniel dio un paso adelante, claramente intentando intervenir. «Sofía, no tienes que hacer esto. Podemos manejar esto en privado». Pero Sofía levantó una mano, silenciándolo. «No, Daniel. Lo privado es lo que nos metió en este lío en primer lugar. Es hora de ser abiertos, sin importar lo que cueste». Se giró hacia sus padres, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Daniel y yo empezamos a vernos antes de que su matrimonio con Lucía terminara. No fue algo casual o accidental, fue una elección que hicimos, sabiendo que lastimaría a alguien que significaba todo para mí. Mentí a Lucía, fingí ser su amiga mientras traicionaba su confianza de la peor manera posible, y he estado mintiendo a todos ustedes también, haciéndoles creer que lo nuestro era un romance limpio y hermoso cuando en realidad estaba construido sobre engaño. El silencio que siguió fue pesado, lleno de la magnitud de lo que Sofía acababa de admitir. Elena se llevó una mano al pecho, su expresión una mezcla de conmoción y decepción. Miguel, sin embargo, mantuvo su rostro cuidadosamente neutral, aunque pude ver la tensión en su mandíbula. «Sofía», dijo finalmente, su voz baja pero firme. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Entiendes las implicaciones de esto?
no solo para ti, sino para nuestra familia? Lo sé, papá, respondió Sofía, su voz temblando pero resuelta. Y por eso tengo que decirlo. No puedo seguir viviendo esta mentira, fingiendo que todo está bien cuando no lo está. No estoy segura de que Daniel y yo estemos listos para casarnos, o incluso si deberíamos estar juntos, dado cómo empezamos. Daniel parecía como si le hubieran dado un puñetazo, su rostro palideciendo mientras procesaba las palabras de Sofía. ¿Estás diciendo que quieres terminar con esto? ¿Aquí, ahora, frente a todos? Sofía lo miró, y por primera vez esa noche, su expresión era de pura honestidad, sin ninguna pretensión. No estoy diciendo que quiera terminar con todo, Daniel. Estoy diciendo que necesitamos ser honestos sobre lo que tenemos y lo que no tenemos. Necesitamos dejar de fingir que somos esta pareja perfecta, cuando claramente no lo somos. Y necesito tiempo para decidir si esto es algo que realmente quiero, o si solo estoy tratando de justificar las elecciones que hice. Valeria, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante, su voz suave pero clara. Sofía, estoy orgullosa de ti por decir esto. Sé que no es fácil, pero es lo correcto. Javier asintió en acuerdo, su expresión mostrando un nuevo respeto por su hermana. Has dado el primer paso, Sofía. Eso es más de lo que muchos harían en tu posición. Elena, aún procesando la confesión de su hija, finalmente habló, su voz temblando de emoción. Sofía, no entiendo cómo llegaste a este punto. Siempre te criamos para ser honesta, para valorar la lealtad y la familia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Lucía, a alguien que era como una hermana para ti? Las palabras golpearon a Sofía visiblemente y se secó los ojos con el dorso de la mano. No tengo una buena respuesta, mamá. Solo sé que me perdí en lo que quería. Y dejé de pensar en a quién estaba lastimando. Pero estoy tratando de hacer las cosas bien ahora, aunque sea tarde. Miguel se giró hacia mí, su expresión inescrutable. Lucía, has sido parte de esta situación desde el principio. ¿Qué tienes que decir sobre todo esto? Todas las miradas se volvieron hacia mí, y me tomé un momento para considerar mis palabras cuidadosamente. Este era el momento que había estado anticipando, pero ahora que estaba aquí, no sentía el triunfo que había imaginado. En cambio, sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza, no solo por mí, sino por todos nosotros, atrapados en las consecuencias de elecciones que nunca debieron haberse hecho. Sofía, Daniel, ambos me lastimaron de una manera que nunca pensé posible. Comencé, mi voz firme pero no acusadora. Pero no estoy aquí para castigarlos ni para regodearme en ese dolor. Estoy aquí porque creía que la verdad necesitaba salir a la luz, no solo por mí, sino por todos los que han sido engañados para celebrar algo que no era real. Sofía, te agradezco por tu honestidad esta noche. Sé que no fue fácil, y creo que es el comienzo de algo más grande, una oportunidad para reconstruir, no solo con tu familia, sino contigo misma. Me giré hacia Daniel, que me miraba con una mezcla de resentimiento y resignación. Daniel, no sé quién eres ahora, y no creo que tú lo sepas tampoco. Pero si alguna vez quieres ser el hombre que prometiste ser cuando nos casamos, necesitas empezar a ser honesto, no solo con Sofía, sino contigo mismo. Las llamadas secretas, las excusas evasivas, todo eso tiene que parar. Porque no puedes construir nada real si estás siempre escondiendo piezas de quién eres. Finalmente, me dirigí a Elena y Miguel, quienes parecían estar luchando con la revelación de la profundidad de la deshonestidad de su hija. Sé que esto es difícil para ustedes, pero creo que Sofía está tratando de hacer lo correcto ahora, y creo que merece la oportunidad de reconstruir la confianza con ustedes, incluso si lleva tiempo. Elena asintió, sus ojos aún brillando con lágrimas. Miguel, después de un largo momento, suspiró profundamente. Lucía, no puedo imaginar la fortaleza que ha tomado estar aquí esta noche. Gracias por no permitir que esto continuara sin cuestionarlo. El silencio volvió a llenar la habitación,
pero esta vez se sentía menos opresivo, más como un espacio para la reflexión que un campo de batalla. Sofía se giró hacia mí, su expresión llena de arrepentimiento. Lucía, no espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo siento de verdad, no solo por lo que hice, sino por no haber tenido el valor de enfrentarlo hasta ahora. Asentí, aceptando su disculpa sin comprometerme a nada más. Te escucho, Sofía, y espero que encuentres lo que necesitas para seguir adelante, sea lo que sea. Daniel, sintiendo que la conversación estaba llegando a su fin, dio un paso hacia la puerta. Necesito un momento, dijo, su voz tensa. Voy a salir. Nadie lo detuvo mientras salía hacia la puerta, y cuando se cerró tras él, el ambiente en la habitación cambió nuevamente, como si su ausencia permitiera a todos relajarse ligeramente. Valeria rompió el silencio, su voz práctica pero cálida. Sofía, ¿qué quieres hacer ahora? La gente va a preguntar por qué Daniel se fue, por qué estamos todos aquí en lugar de celebrando. Sofía miró a su hermana, y por primera vez esa noche, vi un atisbo de la mujer fuerte y decidida que había sido mi amiga tantos años atrás. Voy a volver ahí fuera, dijo. Y voy a decirles a todos que la fiesta ha terminado, no porque el compromiso esté cancelado, necesariamente, sino porque necesito tiempo para decidir qué es lo mejor para mí. Y luego voy a empezar a tener conversaciones honestas con las personas que importan, sin importar lo que difíciles que sean. Javier puso una mano en el hombro de Sofía, un gesto de apoyo silencioso. Estaremos contigo, cada paso del camino. Elena, aún visiblemente conmovida, se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. Haremos esto juntos, Sofía, como familia. Miguel asintió, su expresión suavizándose por primera vez desde que comenzara la conversación. Tienes nuestro amor, siempre. Mientras la familia Ramírez comenzaba a planificar sus próximos pasos, me di cuenta de que mi papel aquí había concluido. Había venido a la fiesta para asegurarme de que la verdad saliera a la luz, y lo había hecho, de una manera más directa y transformadora de lo que había imaginado. Pero ahora, era hora de dejar que ellos manejaran las consecuencias de esa verdad, sin mi intervención adicional. Creo que me voy a ir a casa, dije, levantándome de mi asiento. Sofía me miró, sus ojos llenos de gratitud y arrepentimiento. Lucía, gracias, por todo, asentí, sintiendo un peso levantarse de mis hombros que no había sabido que estaba allí. Cuídate, Sofía. Valeria me acompañó hasta la puerta, su expresión pensativa. No sé cómo hiciste esto, dijo en voz baja. Traer todo esto a la superficie sin gritar o acusar fue poderoso. Sonreí, agradecida por su apoyo inesperado. A veces, todo lo que necesitas es crear un espacio para que la verdad haga su propio camino. Mientras salía de la sala privada y regresaba al salón principal, el sonido de la fiesta me envolvió de nuevo, pero esta vez se sintió distante, como si perteneciera a otro mundo. Los invitados aún charlaban y reían, pero noté que algunos me miraban con curiosidad, claramente preguntándose qué había sucedido en la sala privada. Al pasar junto al bar, vi a Carmen, la madre de Daniel, de pie sola con un vaso de vino en la mano. Me acerqué a ella, sintiendo que le debía al menos una breve explicación. Carmen, Sofía y Daniel están teniendo algunas conversaciones importantes con la familia de Sofía, dije. Pensé que deberías saberlo. Ella asintió, sus ojos llenos de una tristeza que sugería que había sospechado algo así todo el tiempo. Gracias, Lucía, dijo, por ser lo suficientemente valiente para estar aquí. Espero que encuentres la paz después de esto. Le agradecí sus palabras y me dirigí hacia la salida, donde el valet ya estaba trayendo mi auto. Mientras conducía lejos del Hotel Biltmore, las luces de Coral Gables brillando en el espejo retrovisor, sentí una sensación de cierre que no había esperado. No había destruido a Sofía ni a Daniel, ni había buscado una venganza que solo me habría dejado vacía. En cambio, había dado espacio para que la verdad saliera a la luz,
permitiendo que todos los involucrados enfrentaran las consecuencias de sus elecciones. En los días siguientes, escuché fragmentos de lo que ocurrió después de mi partida. Sofía había regresado al salón y anunció que la fiesta estaba terminando temprano, citando su necesidad de tiempo familiar privado. Algunos invitados se sorprendieron, pero otros, los que habían sentido la tensión durante toda la noche, parecían entender que algo fundamental había cambiado. Daniel no regresó a la fiesta, y más tarde supe que se había hospedado con un amigo durante varios días, dejando a Sofía para manejar las consecuencias iniciales sola. Sofía, fiel a su palabra, comenzó a tener conversaciones honestas con su familia y amigos, admitiendo la verdadera cronología de su relación con Daniel y el daño que había causado. No fue un proceso fácil para ella, y escuché de Ana López que se enfrentó a muchas reacciones de decepción y juicio. Pero también encontró apoyo inesperado, particularmente de personas como Valeria, que valoraban su disposición a asumir la responsabilidad por sus errores. En cuanto a Daniel, su silencio en los días posteriores habló por sí mismo. Las misteriosas llamadas telefónicas nunca se explicaron completamente, pero el hecho de que se negara a abordarlas directamente con Sofía sugirió que eran más significativas de lo que había dejado ver. Su relación, ya tambaleante bajo el peso de su confesión, parecía estar acercándose a un punto de ruptura, aunque nadie sabía con certeza si terminarían o intentarían resolver las cosas. Por mi parte, los meses siguientes fueron un tiempo de curación y reflexión. Me lancé de nuevo a mi trabajo, encontrando consuelo en los desafíos y logros de mi carrera profesional. También reconecté con viejos amigos, incluyendo a Ana y otros que habían sido parte de mi vida antes de que Sofía y Daniel se convirtieran en el centro de ella. Lentamente, pieza por pieza, reconstruí una vida que se sentía auténtica y plena, sin la sombra de la traición que definía mi pasado. Un día, varios meses después, recibí un correo electrónico inesperado de Sofía. Era breve, pero sincero, agradeciendo mi presencia en la fiesta y por darle el valor para enfrentar la verdad. Mencionó que estaba tomando un tiempo para sí misma, explorando nuevas oportunidades fuera de Miami y tratando de entender quién era sin la presión de las expectativas de los demás. No pidió perdón, pero la humildad en sus palabras fue suficiente para sugerir que estaba trabajando en ello de otras maneras. No respondí al correo electrónico, pero mientras lo leía, me di cuenta que de ya no necesitaba una disculpa para seguir adelante. La noche en el Biltmore había sido un punto de inflexión, no solo para Sofía y Daniel, sino también para mí. Había enfrentado la traición que había destrozado mi mundo y había salido del otro lado más fuerte, más sabia y con una comprensión clara de mi propio valor. Mientras miraba por la ventana de mi apartamento, el horizonte de Miami brillando bajo la luz del atardecer, sentí una profunda gratitud por el viaje que me había llevado hasta este momento. La verdad había encontrado su lugar, y con ella había encontrado mi libertad.